Bueno, ciencia ficción. Esta vez toca volver a hablar de ciencia ficción. Soy Dicker296, me encuentran en YouTube, me encuentran en Facebook, me encuentran posiblemente a futuro en WhatsApp. Cualquier momento posterior de grabación es el futuro. Cualquier momento me pueden escuchar. Si alguno de mis audios sobreviven 10 años, en 100 años, en un archivo como el archivo Prelinger o como el archivo de Geocities que tiene Google en su propiedad, entonces todo eso es futuro. Entonces, si a futuro hice el chat de WhatsApp, ahí me avisan. Entonces me encuentran en YouTube, me encuentran en Facebook, me encuentran en WhatsApp, creo. Me encuentran como Dickercast aquí donde están escuchando esto o en Spotify, si les acomoda más escuchar por Spotify. Bueno, hoy seguimos hablando de ciencia ficción, como ya dije, aunque creo que sonó raro. Seguimos hablando de ciencia ficción. Cuando uno habla de ciencia ficción, usualmente hay una división. La división más convencional es decir, hay ciencia ficción suave y ciencia ficción dura. La ciencia ficción dura es ciencia ficción basada en ciencia, más enfocada en la ciencia, y la ciencia ficción suave está más enfocada en la ficción. Ok, la ciencia ficción dura es ciencia ficción donde alguien se detuvo a pensar en cómo funciona el mundo, en cómo están justificadas las cosas que ocurren en este mundo en base a la ciencia. La ciencia ficción suave dice, hay futuro y pasan cosas y coches vuelan y eso, no nos vamos a detener en eso, no nos vamos a detener a pensar mucho en eso. Vamos a ver, hay robots peleándose con pistolas láser, ¿no está más interesante eso? Entonces, esa es la división más convencional, pero yo creo que más bien se debería decir, eh, es una división muy específica, pero no es una división muy útil a la hora de analizar el producto cultural que vemos, a la hora de analizar películas, a la hora de analizar libros. Es más productivo, es más provechoso dividir la ciencia ficción en seria, o que se toma en serio su escenario, y en ciencia ficción de aventuras, que se toma menos seriamente su escenario. Por ejemplo, Dunas. Dunas no es ciencia ficción dura, ¿o sí? Se enfoca en algunas ciencias, se enfoca mucho. Duna se enfoca mucho en ecología y en teorías de la época, teorías de los 60 acerca de poderes psíquicos y de poderes extrasensoriales y esas cosas. Pero en muchas otras cosas no tiene sentido el escenario de Dunas. Es fantasioso. El hecho de que una sociedad haya prohibido las computadoras y que nadie nunca las haya usado, y que los duelos se hagan con cuchillos, duelos que se deciden entre naciones se hagan con cuchillos, en lugar de... es decir, el emperador tiene toda una tropa de Sardaukars ahí, obviamente que los utilizaría para todas sus estrategias políticas, no importa. Lean Dunas, es muy bueno Dunas, es muy importante Dunas, lleguen al cuarto libro, es el mejor de todos. Pero cuando analizamos películas, ¿cuál es el ejemplo más claro? Cuando me refiero a ciencia ficción más seria y menos seria, me estoy hablando básicamente de el viaje a las estrellas contra la guerra de las galaxias. Star Trek contra Star Wars. Star Trek, hay muchos detalles que no tienen sentido. No es tanto ciencia ficción dura. El hecho de que las personas usen pijamas todo el tiempo y de que caminen como si estuvieran en su casa, como si estuvieran en un crucero, y que la sala del Enterprise, el puente, parezca un crucero. Eso no es muy productivo. En la vida real, un submarino, que es lo más cercano a una nave espacial al que podemos acceder, es un espacio en el que debes ahorrar el espacio que tienes. Entonces, no es precisamente ciencia ficción dura, pero sus análisis de personaje y sus análisis acerca de los descubrimientos de la humanidad y sus presentaciones acerca de comunicarse a través de una pantalla, de un dispositivo pequeño con una pantalla y cosas así, sus predicciones son interesantes y si están basadas en ciencia. Hay detalles que no están a la mano, no es ciencia ficción 100% dura. Y por el otro lado está Guerra de las Galaxias, que es una historia de caballeros y de princesas y del caballero negro y cosas así. Está emocionante, pero es ciencia ficción de aventuras. Y incluso, y no es asunto de qué se trata la historia, no es asunto de los conceptos que están manejando, es asunto de cómo los manejas. También por eso no puedo decir que sea ciencia ficción dura o suave. Si le estamos hablando, por ejemplo, vamos a comparar, el mejor ejemplo que se me ocurre es este. Digamos que hay un espacio exterior, un escenario de espacio exterior. Y en este escenario de espacio exterior hay una federación de planetas, o una unión, una alianza, o algo que está siendo regido por seres superiores o algo así. Y estos seres superiores decidieron que unas personas seleccionadas, unas personas honorables, unas personas fuertes y capaces para afrontar adversidades, van a tener piezas de joyería especiales. Y van a recibir entrenamiento y van a tener piezas de joyería. Y estas piezas de joyería les permiten proyectar cosas que están en su imaginación como algo físico, como luz física.
Y con esta luz física tienen la responsabilidad de usar estas joyas para detener a las personas que son malvados, a las personas que son políticamente opuestas a los intereses de esta federación. Ahora bien, estoy hablando aquí ¿de qué estoy hablando aquí? Lo más probable, para quien sepa de qué me refiero, es los cómics de Linterna Verde. Los Linterna Verde son dirigidos por unos bebés cabezones y tienen unos anillos que brillan de color verde con los que proyectan cosas. Pero no estoy hablando de Linterna Verde, estoy hablando de Lensman, donde los Lensman son esta fuerza de policía especial que tienen unas pulseras con unos lentes, y estos lentes proyectan cosas, proyectan lo que mentalicen estos personas, y estas personas son juez y parte, tienen la capacidad de disparar primero y preguntar después, porque tienen un estándar moral y un estándar tan alto de su entrenamiento y de su educación, que pueden tomar decisiones sin tener que esperar a que los asuntos se resuelvan. Ellos pueden resolver las cosas inmediatamente y tienen la misión de luchar contra el Imperio Bosconiano. Entonces, ambas historias tienen el mismo concepto, pero no ambas historias manejan el mismo. Y de hecho, Linterna Verde se robó, se salió unos años después que Lensman, que los libros de Doc Howard. Y les digo, no es cuestión del concepto. El concepto no tiene sentido ni en Lensman ni en Linterna Verde. No tiene ningún sentido la idea de crear luz dura a partir de joyería. Tal vez algún día lo tendrá, pero las ideas que maneja, la carrera armamentística con el Imperio Bosconiano, los rayos láser alimentados con estrellas, esas cosas dicen algo acerca de la sociedad de la época. Aunque la saga comenzara a hacerse antes de que la Segunda Guerra Mundial trajera muchos desarrollos modernos, ya saben, las computadoras, el insecticida, la energía nuclear, aún así decía muchas cosas, falló en predecir eso, pero aún así decía muchas cosas acerca de la sociedad y acerca de cómo iba a crecer el conflicto armado a lo largo del siglo XX. Linterna Verde no, Linterna Verde es una historia de superhéroes, no dice mucho, dice cosas tal vez individualmente acerca de la toma de decisiones, pero es drama, no es, la ciencia no es el debate. Entonces por eso no podemos dividir entre dura y suave, ambas historias aquí son suave, pero no ambas historias se presentan igual. Entonces, cuando estamos hablando de animación japonesa, porque ahorita somos Whip Trash Dicker Podcast, ahorita somos Whip Trash, y seguimos hablando, es como hablamos de Kite, vamos a hablar acerca de una serie más normal. En las películas, también, antes de hablar de anime, en las películas también existe esta división. Cuando hablas, por ejemplo, de un Robocop, es una historia que se toma en serio, es una historia donde hablas acerca de los peligros de la privatización de las fuerzas públicas, hablas de la gentrificación, antes de que eso fuera un tema de debate. Hablas de cómo apesta Detroit. De hecho, creo que un chiste recurrente a lo largo de este podcast va a ser lo apestoso que es la vida en Detroit. No sé por qué. Y compara eso con Terminator. Terminator es una historia de un robot, llega y le dispara a gente, y luego llega otro robot y le dispara al robot. Eso no es ciencia ficción seria, por más en serio que se quiera tomar. Y ahora sí, hablando de animación japonesa, podemos comparar. Cuando hablamos de Cyberpunk es difícil. De nuevo, un Terminator contra un Robocop es difícil porque ambos forman parte del mismo género de Cyberpunk. Y con el Cyberpunk puedes salirte lo que sea. Así como salen Robocop y Terminator de la misma sopa, en la animación japonesa te puede salir un Ghost in the Shell, esta obra acerca de la vida en un mundo donde el cuerpo es algo opcional, donde puedes decidir ser por fuera alguien diferente de lo que eres por dentro. O puedes salirte un MD Geist, puedes salirte un Genociber, que no voy a mostrarles imágenes de esto porque no muestro imágenes, incluso así no daría. Hay por ahí unas escenas infames de Genociber. De la misma sopa pueden salir caldos diferentes, ¿okay? De la misma carne pueden salir caldos diferentes. Y en este caso hoy vamos a hablar acerca de de animes recientes, porque vamos a hablar de un anime en particular, vamos a mantener el capítulo corto, porque un espacio donde la animación japonesa de hecho todavía conserva bastante su herencia de ciencia ficción dura, de cuando los otakus veían Viaje a las Estrellas, es en las historias de viajes en el espacio. Hay historias de viajes en el espacio muy buenas, de hecho me gustaría hablar en detalle sobre estas series como Planetes, como Moonlight Mile, como Space Brothers. Esa no me gusta mucho, de esa no voy a hablar nada. Rocket Girls, Starship Operators, y mi favorita de todas, Astra Lost in Space. Bueno, algún día voy a hablar de todas estas series, voy a comparar sus puntos fuertes. No voy a hablar nada de los hermanos espaciales, no me gusta nada, no sé por qué.
Tal vez la vea y me guste, lo dudo. Pero es el espacio donde conserva la animación japonesa mucho de su, de su observación, de su análisis, de su reflexión acerca de la vida futura. Posiblemente porque ese espacio ha sido defendido por mucho tiempo por Gundam, que Gundam es una de las series más serias a veces que puede tener el canon de animación japonesa, aunque tiene sus aspectos de magia. Gundam tiene sus partículas de Minovsky y tiene sus New Types, que son básicamente Jedi, o son básicamente como el Kwisatz Haderach, gente que tiene poderes más allá. Tiene sus detallitos Gundam, pero por lo general mantuvo la batalla por tener historias serias, historias políticas, historias analíticas acerca del espacio exterior. Pero el resto de historias de ciencia ficción es difícil saber. Muchas historias solo son aventuras, si hablamos de un Gurren Lagann, odio Gurren Lagann, ¿lo saben? Voy a mencionar siempre mal Gurren Lagann. Si hablamos de un Gao Gaigar, si hablamos de series así de robots, super robots, o si hablamos de series donde la ciencia solo es un pretexto, no sé, estoy pensando en Plastic Memories, estoy pensando en Planetarian, Badland y Alita. Incluso Astro Boy está un punto un poco cuestionable, porque sus opiniones son extrañas. Eh, entonces, hay mucha herencia últimamente, sobre todo con lo de las novelas ligeras. Hay muchas novelas que tienen muchas historias como Sword Art Online que tienen la ciencia nada más como un fondo, como un escenario, el elemento futurista como un escenario. Y es difícil ver unas series serias de ciencia ficción hechas con la intención de hacerlas para todo público. Y es por eso que me pareció bastante extraño cuando salió esa serie de Kado, la respuesta correcta. Yo personalmente adoro que Toei, una empresa tan común y corriente, o no tan... la empresa de Dragon Ball, la empresa de Sailor Moon, pues Sailor Moon es otro ejemplo. Lo del Tokio de cristal y esas cosas no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo es que la empresa del gato con botas de repente va y saca una serie de ciencia ficción, ciencia ficción? Y bueno, a ver, ¿de qué se trata Kado, la respuesta correcta? Eh, es acerca de... Primero que nada, sí saben que en Neon Genesis Evangelion hay personajes que son recurrentes. Bueno, personajes que se volvieron recurrentes por lo importantes que son. Específicamente la muchacha de pelo azul, Rei Ayanami, que es calladita, que siempre piensa en cosas introspectivas acerca de la vida, la importancia de la vida y esas cosas. Este personaje lo han copiado en muchas series. Muchos animes tienen a la Kudere, que es una muchacha de cabello azul que es muy calladita y que piensa mucho en las cosas, que se detiene a pensar mucho en las cosas. Y pero menos obvio que eso son los Kagorus. El otro muchacho, el ángel 16, ¿qué ángel era? El ángel que aparece con forma humana, que aparece con rasgos de muchacho bonito, con rasgos un poco afeminados, que siempre sonríe, que siempre tiene paciencia, que siempre sabe más de lo que dice que sabe y está más conectado con la razón de las cosas o con el propósito de las cosas de lo que parece. Este también es un personaje muy copiado, por ejemplo en Second Roll o en muchas series aparecen Kagorus como aparecerían Rei en Yanamis. Y bueno, en Kado la respuesta correcta nos propone la pregunta filosófica existencial. ¿Qué pasaría si un Kaworu fuera un alienígena que viene al mundo a mostrarnos, que viene en son de paz, a desarrollar a la humanidad? Y uno no pensaría que es acerca de eso la serie viendo el primer capítulo, porque el primer capítulo, el capítulo 0 se llama, de hecho es acerca de otra cosa. A ver, les voy a hablar por un momento acerca de un documental de NHK que vi una vez. Porque he visto documentales de NHK muchas veces, una televisora pública japonesa. Luego les explico cómo podría hablar sobre los documentales de NHK un día. Y sobre el Akira Mitake y su música y cosas así, el mismo narrador que siempre narra lo mismo. Bueno, en este documental un documental ochentero, hablaban acerca de un señor que tenía una fábrica de acero. Esta fábrica de acero ya no estaba dando dinero, ya no tenía contratos y ya le estaban ordenando el gobierno que lo cerrara. No sé si le estaban quitando el permiso de suelo de fábrica o qué pasó. Le estaban ordenando o tal vez él tenía deudas y tenía que cerrarlo para saldar las deudas para entrar en bancarrota como requisito. Entonces él decía que estaba muy triste porque esas fábricas como la suya habían levantado al país luego de la posguerra. Y es verdad, en Japón el periodo entre el 50 o el 90, digamos, la burbuja económica del 92.
Entre el 50 y el 92, el símbolo de Japón fueron las fábricas de acero. Fue la industria más importante del país durante ese periodo de tiempo. Lo cual es muy inteligente ver, porque es un producto que la gente te da la materia prima y saca el producto. Y no tienes que sacar la materia prima tú, solo tienes que producir energía. En segundo lugar, porque ese acero también te sirve a ti como nación. Y en tercer lugar, porque pues es una industria bastante útil, digamos, en el mundo a la hora de comerciar. Y de hecho, tan importante es el acero que la torre de Tokio se hizo fundiendo acero de tanques. Es, digamos, donde comenzó el momento del Japón de acero. Entonces, si ven otras series como C-Control, acabo de mencionar C-Control, es una serie muy simpática. En esa serie, la economía, se supone que los personajes van a luchar por la economía, y cuando pierden, la economía del país disminuye. Y cuando la economía del país retrocede por culpa de las pérdidas que están produciendo las pérdidas de los héroes, comienzan a desaparecer edificios de oficinas y comienzan a aparecer en su lugar así mágicamente fábricas de acero, como una regresión económica a los 80s, a los 70s. Es un símbolo de esa época. Entonces, el capítulo primero, el capítulo 0 de Kado comienza con este personaje, el político, un negociador que se dedica a hacer de parte en debates y en discusiones políticas importantes. Y este negociador lo mandan a cerrar una fábrica de acero, ya no sé si de acero, porque estamos hablando ya de cosas modernas, una fábrica de metal. Y descubre que estas personas de esta fábrica, el dueño de esta fábrica, tenía un proyecto que quería hacer de hacer una nueva aleación. Y él dice, bueno, puedo cerrarte tu fábrica, como me dijo tu ex amigo, el burócrata. No sé por qué te quieres sabotear tu fábrica. O puedo decirles que se esperen un rato y te ayudo con tu proyecto. Y al final decide ayudarle con el proyecto y todos son felices. La fábrica no cierra. El burócrata resulta que quería que su amigo se retirara con dignidad, ya no necesita hacerlo. Y el metal que desarrollan es útil. Y este capítulo nos pone en la idea de que el héroe tiene cosas que negociar y que hay un poco de ciencia en esta serie. Es interesante la ciencia de esta serie. Es un capítulo acerca de metalurgia, donde ven un anime que comienza con un capítulo sobre metalurgia. Y bueno, él va en avión, ya en la propia serie, él va en avión y su avión es abducido en el aeropuerto. ¿Cómo se llama el aeropuerto más importante? De Narita. El aeropuerto de Japón. Aparece un gran cubo. Realmente es un tesaracto, como en el hipercubo, las películas del hipercubo. Del cubo y del hipercubo y cubo cero. Aparece un gran tesaracto en medio de la pista y se roban el avión. Y se roba a la gente que está dentro del avión. Y este alienígena se presenta. Porque él no es un alienígena de otro planeta. Es un alienígena de otra dimensión. De dimensiones más afuera. Que tiene control sobre dimensiones. Es como decía Arthur C. Clarke. Que es un alienígena que tiene tecnología tan avanzada que parece magia. Entonces, también por eso es difícil dividir la ciencia ficción entre dura y suave, porque a veces un mundo de ciencia ficción normalizada, ubicua y súper avanzada realmente es un mundo de magia. Bueno, este alienígena aparece, se roba a esta gente y el negociador dice, tú, alienígena, a ver, voy a negociar contigo y con la humanidad, vamos a negociar el asunto, ¿qué te traes? Y el alienígena lo que se trae es supuestamente desarrollos, descubrimientos, revelaciones acerca de las dimensiones que rodean al mundo humano, a la vida, cosas que están más allá. Trae algunos desarrollos nuevos de poderes para que la humanidad tenga estos poderes y le va a hacer favores a la humanidad, va a levantar a la especie. Pero también trae ciertas ideas peligrosas para la humanidad, de cómo debe ser este desarrollo y de cuáles son los límites que debe tener la humanidad. Y eso produce un conflicto al final. Eso produce un conflicto el personal también entre el negociador y el alien, el Kaworu, y hay un final apestoso, es un final famoso por ser apestoso, es un final donde el tipo descubre que su compañera de trabajo realmente era otra alienígena como Kado, y no lo sabía, que llegó a este mundo antes y no lo sabía. Discuten lo maravilloso que es la Tierra, tiene un hijo con ella, una hija. La hija crece aislada en un espacio de tiempo acelerado por 16 años, en una semana, y luego ella combate al Kado y el Kado se va y se lleva sus desarrollos con él. No es una historia interesante, pero el final apestoso es parte del mensaje y me duele que hayan cambiado el final apestoso. El final apestoso es algo que debían dejar intacto. Ahí te digo por qué. Porque cuando escribes una historia acerca de alienígenas que vienen a verte, también estás sobreentendiendo o estás asumiendo que vienen a verte a ti. Y estás sobreentendiendo también cuáles son los propósitos por los que te vienen a ver a ti y no cualquier otra cultura.
Entonces, las historias acerca de alienígenas que vienen en son de paz, en el momento en el que estás eligiendo dónde van a caer los alienígenas, estás eligiendo qué mensaje estás dando. Y si vienen en son de paz, significa que vienen porque tu cultura es la buena. Tu cultura es la parte de la humanidad que mereces convivir con estos seres superiores. Existen historias como esta, como el Decado. Existen otros cuentos como el Decado. Ahí te voy a hablar de uno. Y estos cuentos son un reflejo acerca de cuál es la identidad nacional de la persona que los está escribiendo. Porque cuando piensas en alienígenas, piensas en colonización, piensas en seres que llegan de más allá y a decidir por ti. Y también ahí se ve qué opinas acerca de los extranjeros, qué opinas acerca de potencias extranjeras decidiendo por ti. Es una proyección acerca de lo que tu cultura piensa sobre otras culturas. Y de hecho, en Kado se le salió, obviamente por cómo está formulada la historia, se le salió un nacionalismo bastante terrible. A los japoneses que hicieron Kado se les salió un nacionalismo bastante fuerte. Donde Kado dice, sí, le dicen, ¿por qué aterrizaste en Japón? Y dice, ¿por qué aterriza en Japón? Porque en Japón está la gente más amable, está la gente más inteligente, la gente que daría a los demás sus cosas para que estén bien. Son los mejores humanos, así que vengo a compartir con ellos primero. Y eso es muy criticado, fue muy criticada esa serie, pero es la trampa en la que cayeron con este tipo de historias, es la parte hermosa de esta serie. Entonces, Kado, por ejemplo, otro ejemplo de nacionalismo loco es que uno de los desarrollos que Kado le da a la gente es energía ilimitada. Pero ¿cómo les des energía ilimitada? Con papel. Doblas papel, haces un cilindro de papel medio desorganizado, lo aplastas y este cilindro se convierte en una esfera. Y al aplastarlo, parte de su forma se sale de la dimensión en la que está, se va a otra dimensión y esa conexión con la otra dimensión es la que te está dando energía. O sea, básicamente es energía gratuita hecha a base de origami, más nacionalismo. Varios aspectos de la serie, ahorita no me acuerdo de todos los aspectos de la serie, había hace años, pero varios aspectos de ahí son cuestionables. Incluso cuando el negociador habla con su compañera con la que luego iba a tener un hijo, hablan acerca de lo maravillosa que es la Tierra y lo maravilloso que es este mundo y nada más ahí ven Japón. Andan en un ferry o algo, ven Tokio. Y ya esa es la Tierra maravillosa que ven. Entonces, vean Kado, es muy interesante. Y analícenla, no la vean esperando una buena historia, véanla esperando un buen análisis de ciencia ficción, véanla esperando estos errores son naturales y estos errores son la parte bonita de la historia. Y ahora les voy a hablar de un capítulo que tiene que ver con esto, un capítulo de La Dimensión Desconocida. La verdad es que La Dimensión Desconocida es una serie tan buena que hablando, por un capítulo de esto, a base de un capítulo de La Dimensión Desconocida, puede hacer 50, 60 capítulos sobre La Dimensión Desconocida. Yo iba a hablarle acerca de uno que me gusta mucho, que se llama Para Servir al Hombre. Para Servir al Hombre es un capítulo donde unos alienígenas llegan a las Naciones Unidas. Unos alienígenas que no hablan. De hecho, no sé cómo hacen esto. A ver, este alienígena es representado como un hombre mal encarado, con cara de enojado, que no abre la boca para hablar y que tiene el cuello como checo. Y estoy pensando que es la raza de Stephen Hawking, no sé cómo usan eso, perdón, y luego me dicen si lo borro. Bueno, este tipo que no habla, que se comunica a base de máquinas, que se comunica a base de la mente, no me acuerdo, llega a las Naciones Unidas y les dice, venimos a mejorar su vida humanos. Venimos a darles energía gratuita, fertilizantes que van a dar muchos cultivos, les vamos a borrar de sus vidas el hambre, la guerra y la escasez. Y los de las Naciones Unidas le van haciendo preguntas, oye, pero ¿a quién les vas a dar primero las cosas? Y dice, vamos a darles primero las cosas a los que más lo necesitan primero y que ellos sean la prueba para que los demás los adopten. Vamos a darle las cosas, no nos importa que ustedes tengan rusos y gringos peleándose, ambos ya no van a tener que pelearse cuando hayamos terminado, no se preocupen. Sus preocupaciones son vanas, no se preocupen por nada de eso, nosotros llegamos y vamos a mejorar sus vidas. Y en este caso, el gran spoiler del capítulo es que, bueno, porque los alienígenas dicen, también vamos a hacer comercio y vamos a hacer turismo en ambas direcciones. Nuestros alienígenas van a venir aquí y sus humanos van a viajar allá, a nuestras tierras y a los sitios en donde ya tenemos presencia. Y el personaje, un criptógrafo, descubre poco a poco el mensaje de que desconfía de estos alienígenas. Él todavía desconfía, todos los demás confían siempre en ellos y el mundo de hecho mejora, objetivamente hablando el mundo mejora por ellos y gente va
gente viaja a los mundos de los alienígenas y nunca vuelve, porque así de bien se vive, ¿no? Así bien de bien se vive en estos mundos. Y este tipo descubre unos mensajes que dicen que no, que de hecho los alienígenas comen humanos. Decidieron venir a la Tierra y a comer humanos. Tal vez lo han estado haciendo con otras especies, no sabemos. Y nadie le cree. Esta gente dice, esta gente que sale y no vuelve no es porque vivan mucho mejor allá, es porque se los están comiendo. Y nadie le cree. Y la humanidad ya no tiene armas para defenderse, simplemente viven sometidos, pero viven felices. Entonces es un gran final de inicio. Pero también cuando conoces a Rod Serling, cuando conoces la doctrina bajo la que se hizo la Dimensión Desconocida, la actitud con la que se hizo, te sorprende ver una serie así. Una serie tan accidentalmente nacionalista, tan horrible, un mensaje tan horrible en una serie así. Y no suena como una serie horrible, como un mensaje horrible, porque puede ser un mensaje de una película de hora. Pero Rod Serling, sus historias eran acerca de paz. Sus historias eran acerca de confianza, de que deberíamos vivir en un mundo diferente al que vivimos si nosotros lo decidiéramos. Que son nuestras malas decisiones las que nos hacen vivir un mundo de guerra y de caos. Porque el señor había peleado en la Segunda Guerra Mundial y a menudo tenía pesadillas sobre la guerra. Entonces, la idea de que este tipo de historia, donde llegan los alienígenas y de afuera y vienen a salvarte, entre comillas, da tanto miedo, a la hora de afrontar esta historia, da tanto miedo que uno saca lo peor de sí a la hora de escribirla. Y este hombre sacó una desconfianza que no se le ve, una desconfianza en lo de afuera que no se le ve presentado en el resto de la serie. En casi toda la serie de Dimensión Desconocida es de horror, pero usualmente el horror tiene una justificación o una... es un capítulo extraño, pues. Es un capítulo que resalta el resto y de nuevo es lo hermoso de este tipo de historias. Sacan un lado del que les escribe que no es obvio ni es evidente. Yo me pregunto, si en México escribiéramos una historia acerca de marcianos que vienen a México y que eligen México para aterrizar, conociendo a los mexicanos probablemente diremos que vienen porque la comida de aquí es la mejor, porque los luchadores de aquí son los mejores, porque la música de aquí es la mejor y el resto del mundo que arde en llamas, porque los alienígenas nos eligieron. Eso sacaría también nuestro lado feo. Me encantaría verlo. Me encantaría ver una versión. También por eso me interesa conocer ciencia ficción mexicana, porque me encantaría ver estos reflejos que a veces nos da la ciencia ficción acerca de nosotros. Me encantaría ver en qué posición estamos socialmente con respecto a las ideas de la modernidad. Es interesante. Por favor, hagan un servir al hombre mexicano. Alguien que haga un servir al hombre, pero versión mexicana. Un Cado la respuesta correcta, pero versión mexicana. Por favor. Bueno, nos vemos la próxima semana.